Yo creo que los factores que explican el empoderamiento del CENTE, a pesar de los cambios en la vida política nacional y a pesar de la reestructuración de la gestión de la estructura administrativa, político-administrativa del sistema educativo nacional, podrían ser los siguientes factores. Uno es la crisis del PRI, la crisis interna. En medio de la crisis del corporativismo sindical, el CENTE queda como la única organización con estructura nacional, ¿sí?, capaz de inclinar la balanza en favor de uno u otro de los precandidatos. Así lo vemos en la contienda interna del PRI para elegir candidato a la presidencia de la República en 1999. El CENTE juega un papel muy importante para garantizar el triunfo de la Bastida frente a Roberto Madrazo, Bartlett y el otro político coahuilense. Al año siguiente, después de la derrota del PRI en el 2000, el CENTE vuelve a jugar un papel muy importante, ahora en favor de Roberto Madrazo para que llegase a ocupar en la fórmula, acompañado del Bester Gordillo para la presidencia y la Secretaría General del PRI. Y en medio de estos dos procesos internos del PRI, aún siendo secretaria general del PRI, el Bester Gordillo construye su primera alianza de facto, no de jure, porque ella era secretaria general del PRI, con la candidatura de Vicente Fox Quesada en las elecciones constitucionales, presidenciales del 2000. Aquí encontramos una operación muy interesante, el fiel de la balanza en las contiendas internas del PRI, en la disputa por la candidatura presidencial del 99, y después en la disputa entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes por la presidencia del PRI, se convierte también en un factor en beneficio de tal o cual candidato, independientemente de que fuese el candidato del partido del que ella era la segunda de a bordo, como era el caso de la elección presidencial del 2000. Pero hay otro factor. Se vienen elecciones cada vez más competidas y cerradas, y el Bester Gordillo y el CENTE se convierten en el fiel de la balanza en las elecciones constitucionales, ya no solo en las contiendas internas del PRI, sino también en las elecciones constitucionales. Y la vemos inclinando la balanza en favor de tal o cual partido en elecciones locales cada vez más competidas, como ocurrió en el 2004 en las elecciones de Veracruz, de Oaxaca, de Sinaloa, etcétera, etcétera. Esto en el 2004. Después tenemos el caso de la alternancia por la derecha, la buena fortuna política de el Bester Gordillo. Gana la presidencia de la República un partido que no tenía capacidad para penetrar, para organizar un liderazgo de alternancia. Paradójicamente, los cacicazgos que en el CENTE han sido, tenían su principal base de apoyo en la permanencia de un partido en el poder, y permanecían como caciques hasta que llegaba alguien que tenía el poder suficiente para decirles ya basta. De esa manera Miguel Alemán se deshizo de Lombardo Toledano y prácticamente lo echó del CENTE en vísperas de las elecciones del 52. Echeverría se deshizo de Robles Martínez, Salinas se deshizo de Carlos Jongitud Barrios. Pero llega a la presidencia de la República un partido que no tiene la capacidad para deshacerse de un cacicazgo que ya rebasó en número de años al grueso de los, a la mayoría a todos sus antecesores. Bueno, aquí lo que tenemos para terminar, muchos factores que le dan poder al CENTE, pero no me voy a meter allí, de eso ya nos habló Aldo. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Yo creo que el hecho de que el CENTE se haya ido recuperando el gobierno del sistema educativo nacional no significa que los maestros de educación básica y que el sindicato no tengan derecho a participar en las decisiones educativas. Ni siquiera significa que están incapacitados para gobernar. Lo que es aberrante es que se apropien del gobierno del sistema educativo nacional como parte de un intercambio político que rebasa lo educativo. Yo conozco muchos cuadros sindicales que son excelentes y han sido excelentes gestores, incluso excelentes secretarios de educación en algunos estados. Sin embargo, yo creo que una de las fórmulas que se deben de buscar es que los nombramientos de los secretarios no resulten de un intercambio político que rebase lo educativo. Aún más, me gustaría terminar diciendo que no tiene la culpa tanto el CENTE, sino el que lo hace compadre. Y sobre todo, tiene la culpa por la manera como lo hace compadre. La manera como los gobiernos y las autoridades educativas renuncian a ejercer la autoridad. Y lo más dramático, la manera como los gobiernos no solamente renuncian a ejercer la autoridad, sino entregan los cargos de responsabilidad para el ejercicio de la autoridad educativa precisamente al CENTE. Y allí me gustaría terminar. Muchas gracias.